el doctor José Antonio Crespo. Déjeme decirle que además de ser analista político de excelencia, él participa en este espacio todos los lunes. Antonio es historiador, es autor de la trilogía Antes, Durante y Después de la Conquista. José Antonio, le vas a tener que cambiar el título. Si quieres estar a la moda de la 4T, le vas a tener que cambiar el título a tu trilogía y ponerle Después de la Resistencia indígena de los pueblos originales. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Muy buenas. Yo recuerdo que alguna vez, en alguna Navidad, recientemente tuve a bien regalar tus libros a mis queridos cercanos y apreciados amigos. Ojalá les haya gustado, Pepe. Espero que no lo hayan echado al fuego ahora después de esto que está pasando, ¿no? Sí, mira, Pepe, lo que sucede es que siempre la historia tiene varias lecturas, eso es bien sabido. Puedes ponerte de acuerdo incluso en los hechos, lo cual tampoco es tan fácil ni tan automático, porque mucha información, muchos datos se pierden y se forman muchos mitos que se dan por hecho, pero siempre hay la tentación, históricamente y en todos los países, de utilizar la historia con fines políticos. Los gobiernos cambian, destacan algunas cosas, ocultan otras. Ahorita hemos visto cómo le van cambiando el nombre a muchas cosas. A veces tiene sentido, otras no. Evidentemente, por ejemplo, la historia oficial de lo que había sido la Nueva España y la conquista, la llegada de los españoles, el choque de civilizaciones, pues era, antes de la independencia, una cosa totalmente distinta, por supuesto. Ahí al contrario se celebraba que hubiera llegado la civilización con los españoles, la religión católica, y después los independentistas, muchos de ellos criollos, por cierto, pues ya al contrario había que justificar la ruptura con España, y entonces al contrario empezaron a poner la llegada y la presencia de los españoles como el peor mal que nos hubiera ocurrido. Y digo nos, me refiero al territorio, porque ahora ya todos los mexicanos venimos de las dos civilizaciones, no solamente de una. Entonces, hemos visto cómo le van cambiando los nombres a algunas cosas que son significativas. Por ejemplo, el árbol de la noche triste. Dicen, ¿por qué triste si fue victoria para nosotros? Pues no, fue para los aztecas. Nosotros no somos los aztecas, somos el resultado de diferentes pueblos, ni siquiera solamente aztecas españoles, pues los tlaxcaltecas, los olmecas, los mayas, etcétera. Y después población china y después población negra. En fin, no es tan sencillo, no es de blanco y negro. Y se olvida mucho en esa historia oficial que nos han enseñado y que ahora se está reforzando, pues que fueron conquistados los aztecas, cayó Tenochtitlán, con el apoyo de miles y miles de tlaxcaltecas, de olmecas, algunos de Tabasco. Y por ejemplo, Pepe, tanto Cuitláhuac como Cuauhtémoc fueron a pedir ayuda a los michoacanos. Oigan, ahí vienen los españoles con los tlaxcaltecas contra nosotros, vengan a ayudarnos para resistir. Y se lo negaron 2 veces. ¿Por qué? Porque también los michoacanos eran enemigos de los aztecas, habían sido sometidos, explotados, humillados, etcétera. Estaban rodeados de enemigos los aztecas. Eso lo vio muy bien Cortés, lo aprovechó, hizo las alianzas adecuadas y por eso hizo la conquista con menos de 1,500 españoles. Algunos dicen que 900, en fin, ya sabes, los datos nunca son totalmente precisos o comprobables, pero eran un puñado de españoles. Entonces, decir que la conquista de los españoles, pues fueron los indígenas los que se les quitaron, los otros pueblos. No era un país unido, México, desde luego. Entonces sí hay mucho de esto. Lo de la noche triste, te decía, pues le cambiaron a la noche victoriosa. Pues que yo sepa, quienes ganaron la batalla esa, la de la noche triste, pues no la celebraron ahí estaba Cortés, algunos dicen incluso que es un mito. Y Bernal Díaz del Castillo dice, cuando supo el número de bajas de nuestra fuga de Tenochtitlán, se le salieron las lágrimas a Cortés, de ahí el hecho de que ahí lloró, etcétera. Entonces, se le salieron las lágrimas de ver la cantidad de gente que murió en esa fuga. Y hay quien dice también, bueno, fue una victoria a medias de los aztecas, porque lo que se trataba era de acabar con los que estaban ahí en Tenochtitlán. Se trataba de no dejarlos salir, de que murieran todos ellos, y sí murieron muchos, desde luego, pero otros salieron, el propio Cortés, y pues se reagruparon y regresaron con mayor fuerza. O sea, una victoria pírrica, dirían muchos. Ciertamente, el origen
de nuestra historia tiene fundamentales y profundas raíces de carácter étnico. Y esto está derivando hoy por hoy en esto que tú mencionas, el uso político de la historia, está renaciendo como una especie de nacionalismo mexicano. Está surgiendo ese nacionalismo mexicano, al igual que en otros países de América Latina. No es un fenómeno solo mexicano. Exactamente. Sí, eso hemos visto cómo han quitado las estatuas de Colón, ¿no? Las poblaciones indígenas. Sí, siempre se puede ver la historia de muchas maneras. Fíjate que recuerdo, por ejemplo, la figura que usaba Hernán Cortés, de Hernán Cortés y de la Malinche, no la Malinche, sino Malinali, doña Marina después se llamó, que proyectaba Octavio Paz. Una imagen que creo que es muy correcta, pero que a mucha gente no le gustaba. Decía, los padres de la nación, Adán y Eva de la nación mexicana, no del país del México independiente, de la nación, la cultura, la civilización, pues los representan Hernán Cortés y Malinche, porque ellos son los que reflejan, digamos, estos dos mundos que se unieron, el mestizaje, lo que salió de ahí. Ellos son nuestros padres originales, digamos. Obviamente a mucha gente no le gusta, Cortés el Conquistador y Malinali que la consideran traidora, pero no lo era porque tampoco pertenecía al Imperio Azteca. Está surgiendo en México un sentimiento antihispano. ¿Esto debe de preocuparnos? Pues sí, porque, por favor, porque tampoco dijo López Obrador que las conquistas y todo, así era el mundo. Claro que hay que buscar que no se repitan esas cosas, por supuesto, el mundo va evolucionando, pero hay que ver, toda Europa estaba conquistando también, bueno, desde luego Inglaterra, Holanda, Francia, otras partes de América, de Asia. Los holandeses fueron particularmente crueles y totalmente insensibles a los lugares donde llegaban, en Asia, por ejemplo. No dejaron nada, dejaron pura destrucción. Pero estaban todos los europeos en eso, aprovechando su avance tecnológico. Inglaterra, en India, en fin, se metieron también a intervenir en China, ingleses, franceses, etcétera. Y antes todavía, pues también, los romanos invadieron y conquistaron buena parte de Europa, pues los árabes se metieron a la mitad de España, 800 años, pues sí, así era el mundo, y pasó con América también. Entonces hay que recordar, por supuesto, hay que rememorar, hay que tener apertura para entender nuestra propia historia, porque somos resultado de todo eso. Muchos de nuestros vicios y muchas de las virtudes vienen de ahí. Todavía no acabamos en eso es cierto, no acabamos de quitar muchos de los vicios originados ahí, pero hay que entender la historia con una visión mucho más amplia y no tan politizada, tan maniquea, como se les enseña normalmente a los niños en secundaria. Ya es después cuando uno se mete a leer más historia, ya te das cuenta que mucho de eso está exagerado, la visión me refiero, que no es tan maniqueo, en fin, dice el presidente, decía que fue una gran catástrofe, un fracaso. Pues fracaso dependiendo del punto de vista de los que lo estaban haciendo. A los conquistadores a final de cuentas ganaron. El objetivo formal, el propósito formal era cristianizar estas tierras. Y vaya que lo lograron. Y muchos de los que se venían, de los colonos, los conquistadores, pues era para buscar mejor fortuna. Algunos murieron, fueron muertos en las guerras, en las batallas, otros hicieron fortuna. Bueno, pues depende, ¿no? Pero como que haya fracasado, pues desde la perspectiva de los europeos, que eran los que estaban haciendo estas intervenciones, este colonizaje, etcétera, pues no creo que lo hubieran visto como un fracaso. Entonces, se distorsiona el sentido de la historia con propósitos políticos. Mira, estoy recibiendo aquí en la mesa de redacción en este momento una publicación, un mensaje por redes sociales del partido político Vox de España, que es un partido, debo decir, de ultra y extrema y recalcitrante derecha. Ojo, y dice Vox de España: tal día como hoy, de hace 500 años,
una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Pues sí, es otra forma de ver las cosas. Y en efecto eso ocurrió porque se sintieron liberados tlaxcaltecas, olmecas, michoacanos. Pues claro, dijeron, este ha sido nuestro tirano por varios años, 200 años aproximadamente, pues por eso se fueron contra ellos todos. Habían obviamente raíces aquí de guerra, de rivalidad, y por eso no se puede decir que los españoles son los que hicieron todo. Los tlaxcaltecas fueron muy bien tratados durante mucho tiempo como aliados de los españoles, como vencedores. Recibían también un trato de privilegiado, de tierras, etcétera. Durante mucho tiempo fueron los vencedores también, los tlaxcaltecas. Entonces las cosas no son en blanco y negro, Pepe. Se tienen que ver, sí, con matices, con interés, pero pues reconociendo más, con una visión más abierta para entendernos, no para favorecer a tal o cual régimen, a tal o cual partido, sino para entendernos nosotros mismos. ¿Y por qué entonces el empeño gubernamental de hacernos ver la historia en blanco y negro? Porque tiene el sentido del patriotismo, los regímenes que surgieron después de la independencia. Fíjate que casi todos los himnos nacionales de América Latina mencionan, por supuesto, la conquista, mencionan a los españoles con tono agresivo. El nuestro no, porque se tardó más, ya fue bastante después de la independencia, y además lo hizo un conservador, hijo de español. Entonces, hay diferencias, pero claro, los gobiernos hacen la historia a su modo, quitan lo que les estorba, hacen héroes impolutos, hacen villanos irredentos. Cuando no es así, es mucho más complejo. Por eso el interés de la historia, porque te empiezas a encontrar una cantidad de cosas que no te imaginabas y que te permiten entender mejor lo que somos. Decía un viejo maestro de historia, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Pues sí es importante conocer la historia, pero con una mente más abierta y más no tan maniquea, más saber entender que las cosas son más complejas. Sí, los héroes tienen cuando uno ya ve la historia no oficial, la historia más académica, muchos héroes tienen cola que les pisen por ahí, y muchos de los villanos aportaron cosas a México, pero las historias oficiales no se les reconocen, lo ponen en blanco y negro. Entonces también pasa con la conquista, ¿no? Es decir, Cortés, etcétera, pues era lo que hacía todo el mundo. Fíjate una anécdota interesante. Cortés, cuando revolvió a España, y ahí ya murió, pero dejó dicho en su testamento que me lleven a Nueva España y me entierren ahí. Como la canción, ¿no? Es decir, que digan que estoy dormido y que me entierren aquí. Pues eso dejó, y efectivamente vinieron los restos de Cortés desde España, y ha muerto. Habría que leer a José Leo Portilla, ¿no? La visión de los vencidos. Creo que eso nos deja una gran lección de matices que nos permite ver con un ángulo mucho más amplio todo este asunto que no puede reducirse a lo bueno, a lo malo, a lo bonito, a lo feo, etcétera. Porque pues yo he escuchado ahora voces con todo derecho, además de manifestarse, porque hay que ser plurales, incluyentes, etcétera. Hay quien dice, tenemos que entender que nosotros fuimos vencidos o fuimos conquistados por una invasión militar a nuestro país y que acabó con nuestro nacionalismo y tenemos que recuperarlo. Te agradezco mucho, José Antonio, que te vaya muy bien. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.